que hoy no está con nosotros porque nos abandonó tempranamente en su vida. Me refiero a nuestro compañero, camarada Iván David Ortiz Palacios. Quienes estamos en la mesa hemos querido recordarlo hoy y dedicarle los planteamientos que vamos a hacer en esta tarde. Por eso solicito, para recordar a Iván, un aplauso de todos. Bueno, de forma muy apropiada, la última sesión se enfoca mucho en alternativas socialistas, posibilidades de alternativas socialistas y estrategias de la izquierda. Tenemos 4 ponentes que van a hablar 20 minutos cada uno. Frank Molano, Jairo Estrada, Héctor León y Ricardo Sánchez. Quisiera aprovechar un momento para un agradecimiento a Jairo por la organización del seminario. Y empezamos con Molano. Muy buenas tardes y en primer lugar sumarme a la tónica de felicitar este espacio que aún dentro de la universidad pública es posible hacer, a pesar de la arremetida mercantilizadora y privatizadora, el hecho de que exista el seminario Martínez, a pesar de posibilidades para que en diferentes perspectivas aportemos elementos en la configuración de una comprensión de los problemas del mundo contemporáneo a la luz del marxismo. Lo que quiero comentar lo titulé La crisis económica mundial, claves de lectura y opciones desde las izquierdas latinoamericanas. En primer lugar, entonces, voy a intentar definir esa categoría de las izquierdas latinoamericanas. Para eso considero que hay como 3 planos de análisis que nos permiten entender cómo se constituyen las identidades políticas de las izquierdas. En primer lugar, en el campo político, el hecho de que las diferentes opciones orgánicas, individuales, que se consideran de izquierda, pues asumen posiciones, oposiciones y distinciones frente a un orden hegemónico. Y en América Latina ese orden hegemónico en los últimos 20 años ha sido el modelo de acumulación imperialista de corte neoliberal. Entonces, frente a ese modelo hegemónico, un elemento que define la identidad es la forma en que se posicionan o se oponen o se relacionan los sectores de izquierda. Un segundo elemento que define una identidad de izquierda pues es el elemento histórico-cultural, las tradiciones ideológicas y políticas, los marcos de sentido con que las izquierdas se han constituido a lo largo del siglo XX en América Latina, incluyendo las transformaciones, la reactualización de sus repertorios discursivos, de sus estrategias de lucha, frente al conjunto del capitalismo, particularmente ante las alternativas que se vislumbran en América Latina. Y un tercer elemento que define esas identidades tiene que ver con la correlación de fuerzas en el caso de las organizaciones políticas de izquierda, al interior de cada una, en donde ciertos proyectos cobran mayor relevancia, mayor respaldo y lideran durante algún tiempo o durante un largo periodo de tiempo los proyectos políticos. Entonces, en América Latina, esas izquierdas, y voy a explicar por qué hablo de las izquierdas, se han configurado en los últimos 15 años en torno, de un lado, de manera relacional con el orden neoliberal, apelando a sus repertorios de memoria y también dando una lucha interna por mantener o reactualizar agendas programáticas de diferente orden. En los últimos 15 años, el mapa político de la izquierda latinoamericana lo caracterizo en 3 grandes ejes, con el peligro del reduccionismo. Sin embargo, considero que
esos tres ejes son importantes a la hora de un análisis. Y esos tres ejes se constituyeron en relación a esos tres elementos que daban en la constitución identitaria de las izquierdas. Hay un primer eje, que es una izquierda de corte liberal socialdemócrata, heredera del pensamiento socialdemócrata europeo de comienzos del siglo XX, que, por ejemplo, en este año, en marzo, se reunió en Guatemala 170 organizaciones y partidos de América Latina, principalmente del Caribe, que hacen un balance de la crisis y reactualizan sus claves de análisis de la crisis económica y sus agendas políticas. Entonces, ese es un claro eje de las izquierdas en América Latina, que se definieron fundamentalmente como oposición no al capitalismo, sino fundamentalmente al régimen de acumulación neoliberal, y que son claros en que la alternativa ante la crisis no es el fin del capitalismo, sino algo así como una apelación a un modelo de tipo neokeynesiano que disminuye los efectos perversos del capital financiero y de la regulación estatal. Un segundo eje de las izquierdas en América Latina, que surge precisamente en un contexto, actual me voy a referir muy rápidamente, es esa izquierda que se inscribe en la consideración del socialismo del siglo XXI y que tiene su principal expresión en la República Bolivariana de Venezuela. Y un tercer eje de las izquierdas latinoamericanas está constituida por la izquierda marxista, comunista, que a pesar del repliegue político en América Latina, hace presencia dispersa, en algunos casos marginal, pero que de todas maneras no ha llegado a su fin, sino que existe pues en los diferentes países de América Latina y que también tienen que decir y que aportar a la hora de las luchas políticas en los análisis sobre la izquierda, sobre la crisis. Esas izquierdas que configuran el campo político en el cual se construyen agendas programáticas enfrentan fundamentalmente los efectos más caóticos del neoliberalismo en América Latina. Y es que el neoliberalismo tuvo como objetivo la destrucción de los elementos fundamentales que posibilitarían la constitución de unos proyectos de Estado-Nación que era necesario abolir para que en la nueva lógica de acumulación del imperialismo global no hubiera mayores resistencias en términos de trabas de orden estatal nacional al modelo de acumulación liderado por los grandes megamonopolios imperialistas que hoy se reparten el planeta. Los elementos que fueron abolidos o restringidos en América Latina tienen que ver con, en primer lugar, la destrucción casi completa de los mercados nacionales al fragmentar las economías de estos países, al hacer mucho más asimétricas, si lo queremos, las relaciones internas entre las diferentes regiones de estos países, al conectar más regiones, algunas regiones de cada país más conectadas con los centros del mercado mundial o con ciudades de la misma América Latina, pero al romper la fragmentación del mercado nacional, incluyendo el mercado de trabajo. Un segundo elemento que fue destruido por el neoliberalismo en América Latina tiene que ver con así hayan sido muy débiles, los pactos sociales en donde la clase obrera logró que se establecieran algunas legislaciones en las que quedaban consignadas sus luchas fundamentales como trabajadores, fundamentalmente en países como Brasil, Argentina, México, Chile, de una fuerte tradición organizativa del movimiento obrero. El neoliberalismo se encargó en estos años no solamente de destruir la estructura sindical, de perseguir a los partidos comunistas, sino también de imponer una legislación que repliega la posibilidad de organización sindical de los trabajadores. Curiosamente, en un contexto mundial en el que el crecimiento cuantitativo de la clase obrera es gigantesco, la incorporación de los trabajadores de los países de la ex Unión Soviética